de que pudiera explicar en algún momento cómo se hace, pues, al final los cracks, ¿no? Los parches para programas de Spectrum. Pues me he puesto manos a la obra porque también en alguno de los comentarios que aparecía en el mundo del Spectrum, de los últimos pokés que he publicado, había gente interesada en saber cómo se hacía esto. Voy a explicarlo en primer lugar cómo se hacía a la vieja usanza, es decir, cómo se hacía antes de tener emuladores. Bueno, yo voy a utilizar en todo momento el SpecEmu porque me parece que es un emulador bastante interesante. Hay gente que no le gusta. Voy a utilizar también el equipo de un Plus 3, voy a emular un Plus 3 por la unidad de disco, porque tiene muchos más elementos a la hora de paginar la memoria. En ese sentido creo que es un equipo bastante potente y además es el que yo tengo físicamente. Ante todo, tengo que explicar qué herramienta se utilizaba antiguamente. Bueno, la herramienta que se utilizaba antiguamente era el Mons, fácilmente de Hugsoft. Fácilmente hayáis oído hablar muchas veces del Gens, del Mons. El Gens era un generador de código máquina, lo que hoy llamaríamos un compilador de ensamblador de Z80, y el Mons era un monitor de código máquina, lo que llamaríamos un desensamblador y un debugger propiamente de código máquina para el Spectrum. Voy a utilizar el 3. Esta versión la podéis encontrar en una microhobby. En concreto, lo tengo aquí abierta una de las páginas de microhobby. En concreto en el número 196 de microhobby. En el número 196 aparece en la cinta este monitor de código máquina que hizo Pedro José Rodríguez Larrañaga, y tanto en el número 196 como en el número 197 aparece toda la documentación de cómo se utiliza este editor. Bueno, os explico un poquito muy por encima el modo tradicional de cómo se hacía esto. Bueno, voy a cargar el monitor de código máquina para que veáis el aspecto que tiene. Al estar utilizando el emulador, bueno, pues tengo los hacks para que automáticamente cargue las cintas y no tengamos que esperar todo el tiempo del mundo. Y fijaos la ayuda, ¿no? Bueno, este es el monitor de código máquina. Podríamos ver la memoria como caracteres, poner un punto de ruptura, un breakpoint, podríamos calcular, desensamblar, editar memoria, buscar datos, es decir, todo lo que nos permitiría hoy propiamente un desensamblador, un debugger muy sencillito, pues nos lo permite este monitor de código máquina, este Mons. Os remito de nuevo a toda la información de microhobby de los números 196 y 197. Interesante que con este comando podemos ver qué tipo de ROM tenemos activada, cuál está paginada en este momento, entre 0 y 16.383, cuál es la RAM activa. Recordad que el modo de 128 tenía 3 RAM siempre mapeadas en memoria. Tenía la RAM 5, tenía la RAM 2 y en la parte superior, en el último bloque de memoria, es donde podemos paginar una u otra. ¿Qué unidad de disco tenemos activa? Cómo tenemos el número, el formato de entrada y el formato de salida de los números y cómo tenemos el bloqueo. Para cambiar el formato de entrada y de salida lo tenemos aquí. Si nos fijamos en el comando N tenemos los modos de entrada y de salida. Bueno, lo que tenemos que hacer es N. El formato de entrada le podemos poner hexadecimal, el formato de salida le podemos poner decimal, o al revés, el formato de entrada decimal y el de salida hexadecimal. Pues si ponemos ahora el de entrada y el de salida en hexadecimal, pues ya tenemos los modos en entrada y salida hexadecimal. Cualquier desensamblado que hagamos a partir de ahora, pues vamos a ver los valores en hexadecimal. Fijaos que en Spectrum y por convenio en el ensamblador de Z80, los formatos en hexadecimal se prefijaban con la almohadilla o se prefijaban con el símbolo de dólar. No había que poner como 0x, no había que poner una x delante, como se hace actualmente desde la sintaxis del C, sino que se ponían con una almohadilla o con el símbolo del dólar. Con la tecla Enter, que es lo que estoy dando ahora para que lo veáis, desensamblaríamos inmediatamente y veríamos el estado de los registros. En cualquier momento podemos modificar un registro o podemos ver cómo están los registros. Si volvemos a dar Enter, en la posición en la que estamos actualmente estaríamos visionando. Fijaos que ahora mismo, como lo acabo de cargar y bueno, pues el Program Counter lo ha puesto a 0. Realmente nosotros podríamos cargar un archivo, un bloque de cinta, podríamos cargarlo en cualquier posición de memoria, podríamos desensamblarlo, podríamos ejecutarlo paso a paso, podríamos ver el dump de la pila, podríamos ver un dump de memoria, con el comando M vemos la memoria. Importante, aquí en este desensamblador, en este monitor, no se separan los números, recordemos que estamos en formato hexadecimal, sino que se ponen pegados al comando M2345,
pues nos mostraría la memoria en hexadecimal y en formato carácter a partir de 2345 hexadecimal. Bueno, visto esto, esto sería el modo como se hacía antiguamente. Este desensamblador, este monitor, perdón, que hizo Pedro José Rodríguez Larrañaga, permite varias cosas. Lo primero que le explica es cómo se hacía con los anteriores monitores de código máquina. Se hacía del modo siguiente: se carga el programa, se busca un espacio de memoria donde no se ensucien cosas, donde no machaquemos demasiadas cosas, y cargamos ahí el monitor. Ejecutamos desde ahí el monitor de código máquina y ya tomaríamos el control completo de la máquina. ¿Qué hace este monitor de código máquina de Pedro José Rodríguez Larrañaga? Él se mapea directamente en la página 6 de RAM y deja el resto de la RAM disponible para que hagamos con ella lo que queramos. Él de hecho utiliza un swapping de RAM para no estropear unas con otras. Realmente con este método que él usa, y por eso podemos escoger ROM y RAM, con este método que él utiliza nos va a permitir cargar el juego una vez que tenemos el monitor. De hecho él dice, el modo de utilizar este monitor es carga el monitor y después carga los bloques del juego para revisarlos o el programa para revisarlos. Yo mi experiencia anterior es que utilizaba varios programas. Primero cargaba un buscador de gráficos que me permitía ver en modo gráfico el juego cuando estaba en memoria o las posiciones de memoria. Cuando tenía localizados donde estaban los sprites, cargaba ahí el monitor, cargaba el juego, se cargaban los sprites, paraba el juego, introducía el monitor en la zona de sprites y a partir de ahí yo podía ver el juego más o menos. Y digo más o menos porque los sprites estaban machacados por el monitor, con lo cual veía cosas raras y diferentes. Bueno, este es el modo antiguo de cómo se buscaban los pokés. Ahora os voy a explicar cómo se hace con el desensamblador, con el debugger, con el depurador que trae el propio emulador, y veréis cómo es mucho más rápido, nos da mucha más versatilidad y lo más importante, no tenemos que estar machacando ni tirando de comandos extraños en modo, por así decir, consola, ¿no? En modo teclado, sino que lo vamos a tener todo mucho más gráfico, más integrado, vamos a ver cómo queda, se refleja todo en pantalla, podemos estar viendo el desensamblado y a la vez que estamos viendo la pantalla, ejecutar una instrucción y ver si se ha modificado en pantalla, es decir, va a ser todo como mucho más profesional que lo que se podía hacer en este modo. Fijaos que os he dejado este ejemplo del monitor de código máquina de Pedro José Rodríguez Larrañaga porque me parece que es un programa imprescindible a tener si queréis toquetear cosas en un Spectrum físico. ¿Por qué? Porque vale, con el emulador podemos toquetear la CPU, pero ¿cómo lo hacemos en el equipo físico? Yo a veces he tenido que temporizar cosas para el retrasado del haz de electrones y sincronizar, y al final el mejor modo, creedme, es este. Es decir, cargo el monitor, cargo mi programa en ensamblador ya compilado y voy toqueteando directamente con el monitor y voy viendo los resultados en el físico, cuando estoy probando cosas en el físico. No os olvidéis que sobre todo temporizaciones y cosas que hagáis extrañas en pantalla no solo os tiene que funcionar en el emulador, sino que sobre todo tiene que funcionar en el equipo físico. Aunque después en el emulador se vea mal. Eso va a ser un problema del emulador, pero no del equipo físico. Dicho esto, acordaos, Micro Hobby número 196 y 197 tenéis toda la documentación del monitor. Para quienes seáis más atrevidos, porque Pedro José Rodríguez Larrañaga tenía este modo de hacer los programas con colores y demás, para quienes seáis más atrevidos, pues podéis buscar el monitor, el Mons de Gisoft y probarlo a su estilo. Y veréis que, bueno, pues para empezar, quizás es más completo en comandos y demás, al menos en modo 48K, pero os vais a encontrar con una dificultad grande, y es que tenéis que buscar los gráficos, los sprites, meter ahí el monitor de código máquina, etcétera. Es verdad que el de Gisoft ocupa bastante menos que el de Pedro José Rodríguez Larrañaga, pero este en concreto nos va a permitir en todo momento tener un control completo de la máquina de 128K, cosa que el de Gisoft pues no nos va a permitir todo el tema de cambios de bancos de RAM, de paginaciones de memoria, incluso si en algún momento determinado necesitamos acceder a una ROM concreta, poderla paginar, y este sí que nos lo permite. Bueno, pues salgo de aquí, voy cortando este vídeo. Esta es una primera introducción a lo que vamos a ver, y nada, os explico desde aquí muy rápidamente lo que es el Spectrum, ¿vale?
En primer lugar, el Spectrum tiene muy pocos registros. Es una CPU es un Z80, es una CPU de 8 bits y por tanto, pues muchas instrucciones, como estamos viendo en este desensamblado, pues son instrucciones que se codifican con un byte, con 8 bits. Los puertos de entrada y de salida direcciona a 16 bits, pero las direcciones son de 16 bits, pero el dato que escribe y que puede leer es de 8 bits, porque es una CPU de 8 bits. Aunque veamos en ocasiones que está moviendo, por ejemplo, aquí en la instrucción 003E, ¿no? Vemos que hace una carga en una posición de memoria y lo hace del registro HL. El registro HL, en concreto, es un registro de 16 bits, que está compuesto de dos registros de 8, del registro H y del registro L. Todos los demás registros están compuestos así, excepto AF, que está compuesto del registro acumulador, el A, y el registro de flags, la F. Os decía que aunque haya un movimiento de HL a una posición de memoria, sí que guarda el registro de 16 bits en una sola instrucción, pero esa instrucción va a consumir muchos ciclos de CPU, porque de hecho lo que hace es mover primero L y después H. Pensad que es un Little Endian, es decir, el Z80 guarda primero el bit menos significativo y el byte menos significativo y después el byte más significativo, y no tiene mucho más que explicar, que tiene un conjunto parejo de registros. Si os fijáis aquí hay registros repetidos pero con una prima, con un apóstrofe puesto, es decir, vamos a tener el conjunto AF, BC, DE, HL y tenemos AF', BC', DE', HL'. Tiene una instrucción EXX que intercambia unos por otros. En todo momento tenemos un solo conjunto activo. Es decir, en este momento estaría el conjunto normal, BC', Si hiciéramos la instrucción EXX, se intercambiarían los que están prima por los activos. Es importante los registros IX y Y. Estos dos registros se codifican con un prefijo, pero la instrucción es propiamente la de como si trabajáramos con HL, que podríamos llamarle como el acumulador de 16 bits de esta CPU. Sí que es importante porque tiene muchos opcodes que están sin... Bueno, hoy en día ya está todo documentado, ¿no? Pero tenía muchísimos opcodes no documentados, y a veces en los juegos de Spectrum juegan con este truco. No hay que confundir la IX, la I latina de IX, por ejemplo, con el registro IR. El registro IR está compuesto por dos registros especiales. La I latina sería el registro de interrupción y la R es un registro de refresco. El registro de refresco es porque la RAM del Spectrum necesitaba ser refrescada en todo momento. Entonces, el modo de refrescar esos bancos era a través del registro R. Es un registro que se incrementa según el número de ciclos en cada instrucción. Es importante también saber que este registro son significativos solo 7 bits, los 7 bits más bajos. El bit más alto siempre va a estar a 0 en el registro R, excepto si nosotros lo modificamos. En ocasiones este registro se utiliza para generar números aleatorios, como número aleatorio, porque como se va actualizando según los ciclos de la CPU, depende de cuántas instrucciones hayamos ejecutado y si se ha cumplido la condición o no, pues se va a incrementar más, menos, etcétera. Es una semilla muy buena para utilizarlo como generador de números aleatorios. Y el registro I latina, dentro del conjunto de IR, sería el registro I latina, no ya os digo que el de IX y el de Y sería como una versión para utilizar índices de HL, pero este I sería el registro de interrupción. El Spectrum maneja dos tipos de interrupción. Bueno, maneja varios tipos de interrupción, pero principalmente nos vamos a encontrar con dos, que es las interrupciones no enmascarables en modo 1 y las interrupciones no enmascarables en modo 2. El modo 1 es el que tiene la ROM por defecto. Cuando cargamos el Spectrum, el BASIC, tiene el modo 1 activado. ¿Para qué? Para leer el teclado. Básicamente es para eso. El modo 2 nos va a permitir hacer una especie de doble hilo de ejecución. ¿Cada cuánto se produce una interrupción en el Spectrum? Pues cuando se va a reiniciar el refresco de pantalla.
el Spectrum tiene gestionado este pin del Z80, de la interrupción, con el retrasado vertical de la señal de la televisión. De este modo, cuando se va a empezar a redibujar todo el retrasado vertical del haz de electrones, se salta la interrupción. Como esto ocurre cada 20 milisegundos o 50 veces por segundo, no recuerdo cada cuánto es, pero son 50 veces por segundo, lo que hace el Spectrum en concreto es que nos va a saltar esa interrupción 20 veces por segundo. Ya digo que por defecto está el modo de interrupción 1, que salta a uno de estos bloques iniciales, al RST me parece que es 16, es uno de estos de por aquí, y lo que hace exactamente es leer el teclado. Mira qué tecla está pulsada, si hay alguna pulsada, y lo guarda en una variable del sistema, y retorna de la interrupción. Esto permite que el BASIC, aunque se estén ejecutando, si uno pulsa una tecla, en el momento en que se llama a incase, puede leer de ahí cuál ha sido la última tecla pulsada. E incluso nos permite, como hizo en su momento Pedro José Rodríguez Larrañaga, hacer un buffer de teclado. Podemos tener un buffer de 20 teclas y que vayan rellenándose para mantener las últimas teclas pulsadas. Habitualmente los juegos desactivan el modo IM1, el modo de interrupción 1, y pasan al modo de interrupción 2. ¿Por qué? Porque les va a permitir tener un control completo de cómo se redibuja la pantalla. Como se produce esa interrupción cada vez que se empieza a redibujar la pantalla con el haz de electrones, va a ser el mejor modo de tener sincronizado por dónde está el haz de electrones. Y de este modo van a evitar pues pequeños parpadeos, a veces van a jugar con colores en el borde, cosa que habitualmente no se podría hacer de otro modo. En definitiva, este registro nos permite saber a dónde salta la rutina. Y esto sí que es muy especial en el Spectrum. Porque cuando se produce una interrupción de modo IM2, lo que coge es la parte alta de este registro y la parte baja del bus de direcciones. ¿Y qué nos ocurre? Pues que en el bus puede haber cualquier dato. Entonces, lo que se hace es un truco que luego os lo voy a explicar en el desensamblador y lo vamos a ver muy bien, ¿no? En concreto, bueno, pues como me habéis pedido ayuda de cómo está el Castlevania y todo esto, a ver, el Castlevania es un juego muy complejo de cómo está programado. Entonces, me voy a centrar mejor en el último juego del que he sacado Pokés, que le tengo por aquí. Bueno, vamos a reiniciar ante todo el Spectrum. Vamos a hacer un hard reset y vamos a cargar el juego. El Pentagon, vamos a cargarle en español. Ya digo que tengo los hacks para que cargue automáticamente. Vale. Y aquí lo que podemos hacer ya directamente es saltar el desensamblador, ¿vale? Fijaos que realmente podemos pokear la memoria, tiene un buscador y con la tecla escape saltamos el debugger. Bueno, pues saltamos el debugger. Aquí tenemos cómo se muestra la memoria, desde 0 hasta FFFF, serían los 64K que tiene direccionables de un modo directo el Z80. Tendremos cómo está la pila. Aquí tenemos cómo están los registros. Fijaos aquí cómo nos muestra los alternativos. Tenemos aquí el conjunto normal. Aquí tendríamos el conjunto alternativo. Fijaos dónde está la I, es decir, la I vale F0. Y tenemos un modo de interrupción en modo 2. Lo que nos ocurre ahora es que las interrupciones se han deshabilitado. Bueno, pues significa que en este momento no se están produciendo interrupciones. El Z80 no recibe, no atiende a las señales de interrupción que pueda recibir por el pin. Con lo cual, pues bueno, vamos a continuar. Vamos a entrar al menú. Aquí tenemos que atender dos cosas en este momento. En este momento el juego está esperando a que nosotros pulsemos algo, ¿vale? Por otra parte, tiene que leer el teclado. Y por otra parte, la música no puede dejar de sonar. ¿Qué se suele hacer habitualmente para esto? Pues hacer la interrupción. En la interrupción tenemos, en la rutina de la interrupción se ejecuta la música, luego cada 0,02 segundos se va a estar actualizando la música, pero por otra parte, por así decir, en el hilo principal, en la ejecución principal, la que no provoca la interrupción, vamos a estar intentando estar en un bucle leyendo lo que pulsa el usuario para hacer lo que sea. Pues si elige Kempston, Sinclair, si redefine o si elige el teclado,
¿vale? Fijaos ahora que sí que lo tenemos aquí, tenemos el modo de interrupción en modo 2. El registro de interrupción es F0, ¿vale? Y tenemos las interrupciones activadas. Aquí tenemos el flag del Z80 y vamos a ver la memoria, fijaos, a partir de F0. Vale, vamos a ver una cosa súper curiosa de lo que os decía antes, porque coge el bus de direcciones. Vale, en F0 es la suerte de que solo sean 64K, que enseguida llegamos, ¿no? A partir de F0, fijaos que está todo rellenado desde F000 en adelante. Tendría que ser así, pero aquí ha rellenado con otra cosita. Tendríamos que tener todo rellenado con el mismo número. De este modo, da igual el byte bajo que coja de la dirección, porque al leer una dirección de 16 bits se va a cumplir que es F1, F1. Bueno, pues vamos a probar a ir a F1, F1 desde aquí mismo. Podemos saltar. Como os decía antes, tenemos que prefijar si queremos poner hexadecimal con la almohadilla o bien con el símbolo de dólar. Y cuando vamos, fijaos, lo primero que nos encontramos es una llamada. Vale, esto es típico. Habitualmente lo que se hace es poner un jump y hacer un salto a otro lugar de la memoria. Pensad que este truco lo vamos a encontrar en el 99,9% de los juegos que utilicen el modo de interrupción 2. ¿Vale? Si luego quisiéramos cambiar la subrutina o lo que se ejecuta cuando se produce la interrupción, lo que haríamos sería parchar este salto, F1, F1. El modo de activar el modo de interrupción y demás, no os lo explico. Hay mucha información sobre el Z80 de cómo se activa y cómo se desactiva. Nos interesa saber que hay dos instrucciones para deshabilitarlas y para habilitarlas. Si queremos deshabilitar las interrupciones, utilizamos DI, deshabilitar interrupción, DI, esa instrucción, y si las queremos habilitar, utilizamos EI. ¿Qué se suele hacer para sincronizar? Pues a utilizar la instrucción HALT. Se activan las interrupciones, se lanza la instrucción HALT que detiene la CPU hasta que se produce una interrupción. Como las hemos activado, ¿cuándo se va a producir esa interrupción? En el momento en que se retraza el haz de electrones en la pantalla, en el monitor. Y en ese momento tendríamos controlada la temporización precisa del espectro. Más adelante, si puedo, os enseñaré algunos ejemplos que yo tengo hechos pues para escribir en concreto cosas en el borde superior de la pantalla o hacer pequeños dibujos hasta cierto punto, ¿no? Con lo que se permite con la temporización del Z80 en partes de la pantalla y cómo se verifica todo eso y cómo se controla ahí la temporización. Mirad aquí estas instrucciones que os decía antes. Existe la EX la EXAF, AF, lo que hace es intercambia solo el acumulador y el flag con los que son con los alternativos, ¿no? Aquí simplemente cambiaría AF por AF', los intercambiaría. Si tenemos la instrucción EX, lo que hace sería intercambiar completamente todo el grupo, excepto AF y AF. De este modo, pues bueno, podemos tener unos flags, guardar los flags actuales y recuperarlos más tarde, cambiar todo el conjunto de instrucciones, etcétera. Cosa importante cuando se entra en una interrupción es que la interrupción no son dos hilos, el contexto no nos lo guarda el equipo, lo que tenemos, la CPU en concreto. Lo que tenemos que hacer nosotros es guardar todo el contexto de registros para recuperarlos antes de salir de la interrupción. Lo que sí que hace la interrupción es guardar en la pila en cuál es la instrucción siguiente que tiene que ejecutar. Es decir, como la interrupción se puede producir en cualquier parte del código, se va a detener. Y lo que va a guardar es en la pila, es como si hiciéramos un call realmente, es como si hiciéramos una llamada a una subrutina. A ver, cosas del Z80 que tenéis que saber, pues nada, que hay instrucciones, pues este es un complemento del carry flag, LDs como MOV en Intel, y ¿qué más? Pues que el operador de la derecha es el source y el de la izquierda es el destination. Aquí en concreto, y bueno, las indirecciones se marcan con paréntesis. Aquí en concreto pues movería el registro L al contenido de la memoria que esté apuntando a HL. Como HL en este caso concreto sería 0003, intentaría mover L a 0003, que es una dirección de ROM que está protegida, no se puede escribir.
no nos daría ningún tipo de error ni nada, simplemente no escribe en ROM. La instrucción HAL que ya he explicado antes y poquito más, no hay mucho más que explicar. Incrementa, decrementa, hay una instrucción. Bueno, importante, los saltos. JR son saltos relativos y después vendría la condición, y JP son saltos absolutos. Los saltos relativos se codifican como 2 bytes, los saltos absolutos como 3. ¿Qué más cositas? Pues nada más, yo creo. Los saltos relativos no permiten más que saltar hacia adelante o hacia atrás 127 bytes. Los absolutos pues nos permiten saltar todo lo que nos dé la gana. Cosas. Bueno, CPL es un complemento del acumulador. Muchas instrucciones que tiene el Z80 operan directamente sobre el acumulador. Por ejemplo, las lógicas, las binarias, ¿no? O las de rotación. Pues en concreto, rotate left accumulator. Pues nada, rota hacia la izquierda el acumulador. Rotate right accumulator. Pues rota hacia la derecha el acumulador. Hay una instrucción muy curiosa que es muy propia del Z80, que mirad, aquí tenemos un salto absoluto codificado con 3, ¿no? ¿A qué valor salta? Pues a D2, 5A. D2, 5A, se ve perfectamente. Os iba a decir una instrucción que es muy propia y que a mí me encanta, que es esta, DJNZ. Esta instrucción tiene un salto relativo, ¿vale? Saltaría hacia adelante, es decir, sumaríamos ahora, una vez que se termina, aquí sumaríamos 10 y a esa dirección saltaría. DJNZ lo que hace es decrementar B, el registro B. Y si no es 0 ese registro, salta a la dirección indicada. Si es 0, continuaría la ejecución. Es muy sencillito. Es un decrementador del registro B. El registro B se va a utilizar muchas veces como un contador hacia atrás, como si fuera un for o un while, y muchas veces se va a utilizar BC. ¿Vale? Aquí tendríamos, esto fácilmente no sea código, pero aquí tendríamos, por ejemplo, un decrementador de BC pues, por 2. También es importante saber que todas las funciones aritméticas del Z80 se hacen sobre 16 bits. En ningún momento vamos a poder sumar A con B. No nos va a permitir eso. La aritmética del Z80 va a ser siempre en 16 bits. Y no tiene mucho más que explicar. Es una CPU muy sencillita. Yo creo que esto es lo más importante que tendríamos que saber. Y bueno, nada más. Yo no sé si aquí tenían más cosas que explicaros. Sí, muy importante, aquí abajo, ¿vale? Este es el emulador. Entonces el emulador tiene accesos a cosas que en una máquina no veríamos. En concreto, a ver, nos dice que estamos con el Spectrum Plus 3 y nos dice en qué tiempo, en qué estado del Z80 estamos desde que se produjo la última interrupción, desde que se ha empezado a redibujar la pantalla. Y además, cada cuántos se redibuja la pantalla en este modelo de Spectrum. Del 48 al Plus 128K hay diferencia, el gris, para que nos entendamos. Y del gris al más 2A y más 3 hay diferencia. Y ya nos cuento cuando os mentáis con el Pentagon y todos estos. Hay diferencia. Importante es esta información que tenemos aquí debajo. Esta es la ROM que tenemos paginada en la zona de ROM, en la primera parte. A ver, cada página de Spectrum son 16K, ¿vale? Entonces tenemos, en las primeras 16K tenemos la ROM 3. En las siguientes 16K tenemos la página 5, al loro, porque las 6K primero de esta son en concreto la pantalla. Esta está situada a partir de 16.384. Esta estaría situada a partir de 32.000, siempre está la página 2, y a partir de 49.992, creo recordar ahora de memoria, estaría la página que podemos cambiar, la página RAM que podemos cambiar. Tenemos 128K de memoria, RAM, sí, completa, la 5, la 2, la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, tenemos en total 8 páginas de RAM, pero solo podemos tener activada una, ¿vale? Este va a ser el mejor modo siempre que vamos a tener de paginar. La 5 para gráficos, donde está la pantalla gráfica y más cosas que podemos situar detrás. La página 2, donde está, siempre en 32.768. Y la última página va a ser con la que vamos a hacer, por así decir, swaps. Cosa importante.
El más 2A y el plus 3 y los de 128K permiten, con un bit que se activa, cambiar cuál es la página de donde se imprimen los gráficos. Por defecto, la 5, pero en un momento determinado podemos activar la 7, con un solo bit que cambiamos en un puerto de salida. Podemos tener visible la 7 o la 5, la 7 o la 5. Esto lo utilizan en técnicas modernas para hacer un doble buffer de pantalla. Es importante saber cuál tenemos activada, porque ahora mismo si voy a C0000, aquí estaríamos en esta página en la página 0, ¿vale? Si en un momento determinado de repente se empezara a paginar, yo que sé, vemos que cambia de página 0 a página 6, por ejemplo, pues significa que todo lo que tenemos a partir de aquí, de C000, ha cambiado, porque se está mostrando lo que está en otra página de RAM. Este es el modo que tiene real el Spectrum de utilizar 128K de memoria, porque él realmente, el Z80, solo puede direccionar 64K, sabiendo que las 16 primeras además son de ROM, es decir, ahí no podemos escribir. Lo más que podemos hacer es ejecutar las rutinas que ya vienen prefijadas en la ROM del Spectrum. Dicho esto, no me enrollo más. Primer capítulo, primer apartado de esta introducción a cómo se buscan los pokés en el Z80.